El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un lugar donde el tiempo se estiraba y doblaba como la luz atravesando un prisma, vivía un hombre llamado Elías. Nadie recordaba exactamente cómo había llegado a aquel rincón suspendido entre la vigilia y el sueño, un espacio que parecía existir más allá de la geografía y la memoria. Para él, el mundo era una tela tejida de momentos largos y lentos, donde los minutos no se apresuraban, sino que se deslizaban suavemente como hojas llevadas por un viento invisible. La casa de Elías era una cabaña solitaria, erguida en el corazón de un bosque que nunca terminaba, un bosque hecho de árboles que susurraban secretos antiguos y de sombras que nunca se apresuraban a desaparecer. La cabaña estaba construida con ramas secas, musgo y palabras olvidadas que Elías había recogido a lo largo de años de espera. Cada rincón de ese refugio tenía la textura de los sueños, las paredes parecían respirar en silencio, y el suelo crujía suavemente bajo sus pies, como si cada paso despertara historias dormidas. Elías era un hombre de apariencia sencilla, de rostro marcado por la paciencia y la serenidad. Sus ojos, grandes y profundos, no miraban hacia afuera con urgencia ni curiosidad, sino hacia un espacio invisible, hacia un lugar donde nacían y morían las ideas. Su cabello, gris como el amanecer, caía en desorden sobre una frente amplia que parecía contener un mapa invisible de pensamientos inexplorados. Tenía las manos largas y delgadas, como si pudieran tejer o deshacer el tiempo mismo, y las arrugas de su piel contaban la historia de incontables esperas y silencios. Lo que hacía a Elías verdaderamente singular era su costumbre de contar estrellas. Pero no eran estrellas comunes, ni las que parpadean en el cielo nocturno de los cuentos infantiles. No, las estrellas que Elías contaba brotaban de la semilla de sus pensamientos. Pequeñas luces fugaces que aparecían en el aire, delante de sus ojos cerrados o abiertos, como si su mente estuviera sembrando un jardín secreto en la penumbra de la cabaña. Cada estrella tenía un nombre, un recuerdo, una historia. Algunas eran como pequeños faros, brillantes y firmes, otras titilaban con una luz temblorosa, como si fueran ecos de algo que alguna vez existió y ahora solo sobreviviera en la memoria. Elías las recogía con suavidad, una a una, y las colocaba en frascos invisibles que solo él podía ver. No era un acto de locura, sino un ritual sagrado, un acto de amor hacia la belleza efímera que se esconde en lo más pequeño y silencioso. Por las mañanas, cuando el sol parecía un rumor lejano y el bosque se cubría de una niebla que danzaba lentamente, Elías salía de su cabaña con una manta azul y se sentaba en el tronco de un árbol gigante que llamaba el guardián del tiempo. Desde allí, miraba el horizonte que no existía, el espacio vacío donde las estrellas invisibles aparecían para él. Cerraba los ojos y, con la voz baja y pausada, comenzaba a contar. 1, 2, 3, y así, en un susurro, hacía que cada estrella contara su historia, una historia que nadie más podía oír, pero que llenaba el aire con una música apenas perceptible. En ese lugar sin tiempo ni espacio,
Elías no sentía soledad. La soledad era, para él, una compañía dulce y acogedora, como el roce suave de una manta en invierno. A veces, cuando el viento atravesaba las ramas y hacía temblar las hojas, sentía que el bosque le hablaba, que las estrellas se movían en un lenguaje secreto para guiarlo hacia algo desconocido. Dentro de su cabaña, había un objeto extraño, un espejo antiguo, con el marco tallado en madera de roble y cubierto por un polvo dorado. Pero aquel espejo no reflejaba su rostro, ni el interior de la habitación. En cambio, mostraba imágenes que parecían sacadas de otros mundos o de recuerdos perdidos. Un día, el espejo reveló la figura de un niño pequeño, con ojos grandes y risueños, corriendo bajo una lluvia de pétalos de flores. Otro día, un árbol enorme que se elevaba hasta tocar el cielo invisible, cuyas ramas se entrelazaban con luces danzantes. A veces, un gato con ojos como lunas llenas aparecía y desaparecía con la ligereza de un suspiro. Esas imágenes llegaban a Elías como un regalo, un recordatorio sutil de que había mundos ocultos en la penumbra de la realidad y que él, con paciencia infinita, era su guardián silencioso. A pesar de lo extraordinario que podía parecer su mundo, Elías vivía en la calma más absoluta. No había prisa en sus movimientos ni ansiedad en sus pensamientos. Sabía que la vida no era un camino recto, sino un laberinto de momentos que debía recorrer con la humildad de quien entiende que la verdadera sabiduría reside en la espera. Cada noche, antes de dejarse caer en el sueño, repetía una frase que se había convertido en un mantra. La belleza está en esperar lo inesperado. Esas palabras eran su faro, la luz tenue que iluminaba su corazón y lo preparaba para un mañana que, aunque incierto, siempre prometía maravillas. Y así, en la quietud de su cabaña, en ese rincón olvidado donde el tiempo se curvaba y el silencio era un abrazo, Elías comenzaba a soñar. No sueños de aventuras turbulentas ni de batallas ruidosas, sino sueños suaves y profundos, hechos de luces, susurros y estrellas que nacían en su alma. Desde que Elías había comenzado a contar sus estrellas invisibles, cada día parecía prolongarse hasta alcanzar una eternidad silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarlo. Aquella mañana, sin embargo, el aire traía consigo una novedad que ningún susurro anterior le había revelado. El viento llegó más suave que de costumbre, recorriendo las ramas del bosque con un murmullo distinto, un mensaje antiguo que parecía venir de lejos, como un eco que despertaba recuerdos dormidos en lo profundo del alma de Elías. El hombre que contaba estrellas sintió que había algo nuevo, un leve temblor en la atmósfera que invitaba a abrir los ojos no solo para ver, sino para escuchar con la piel y el corazón. Sin prisa, pues la prisa no habitaba en aquel espacio, se levantó del tronco donde había descansado al caer la noche, se cubrió con su manta azul y caminó hacia el centro del bosque, donde los árboles eran más viejos que el recuerdo de la primera palabra. En ese lugar, el viento no solo soplaba, parecía conversar con las hojas y los troncos, que respondían con un lenguaje hecho de movimientos lentos y profundos. Como si cada árbol fuese un guardián de secretos milenarios que solo los pacientes podían descifrar. Elías extendió la mano para tocar la corteza rugosa de uno de esos gigantes dormidos y sintió un latido sutil, como el pulso de un corazón escondido dentro de la madera. El eco del viento se transformó entonces en una voz suave y profunda que no hablaba con palabras, sino con sensaciones. Era una voz que traía consigo la historia del bosque, una historia tejida con hilos de luz y sombra,
de tiempo detenido y de un universo oculto tras la apariencia inmóvil de las cosas. Elías cerró los ojos y se dejó llevar por aquella corriente invisible, sintiendo que las estrellas que había contado la noche anterior brillaban ahora en la oscuridad de sus párpados, llenándolo de un resplandor tibio. Aquella experiencia no era nueva para él, pero cada vez que ocurría, era como si el mundo se desplegara en capas infinitas que solo la paciencia y la apertura del alma podían explorar. Entonces, de entre la penumbra del bosque, surgió una figura. No una figura común, sino un ser de luz y sombra, que parecía hecho del mismo viento que susurraba en las hojas, un espectro amable que no pedía nada. Solo existía como un recordatorio de que en el silencio profundo también hay compañía. El ser se acercó a Elías sin prisa, con movimientos fluidos y etéreos, y en su presencia la atmósfera se volvió aún más silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento. El hombre que contaba estrellas no sintió miedo ni sorpresa, solo una calma absoluta, una aceptación serena de que aquella aparición era una puerta hacia algo más allá de la comprensión inmediata. El ser, sin hablar, extendió hacia él una mano luminosa, y en esa mano apareció un objeto pequeño, un cristal que contenía dentro un reflejo diminuto de un cielo estrellado, pero diferente a cualquier otro que Elías hubiera visto o imaginado. Era un cielo vivo, en movimiento, que giraba lentamente, revelando mundos desconocidos y luces que danzaban con una cadencia imposible. Elías tomó el cristal con reverencia y sintió que dentro de ese pequeño universo contenía todas las respuestas que había buscado en sus años de silencio y espera. No era un objeto para poseer, sino para comprender, para dejar que sus misterios se desplegaran como un pétalo abierto hacia la luz. En ese instante, el viento volvió a susurrar, y las voces de los árboles se unieron en un coro apenas audible, cantando una melodía antigua que parecía resonar con el latido mismo de la tierra. Elías comprendió entonces que su tarea no era solo contar estrellas invisibles, sino también escuchar los ecos profundos del mundo, traducir en su alma las palabras que el viento y los árboles querían compartir. Con el cristal en la mano y el corazón abierto, Elías volvió lentamente a su cabaña, sintiendo que cada paso era un acto sagrado, una comunión con el tiempo detenido y el misterio infinito que habitaba en su pequeño refugio. Al llegar, colocó el cristal sobre una mesa de madera que había tallado con sus propias manos, y se sentó frente a él, dejándose envolver por la luz tenue que emanaba. Esa noche, mientras el mundo dormía en un silencio denso y acogedor, Elías soñó con cielos infinitos, con caminos de luz que atravesaban la oscuridad y con un viento que, en su eterno susurro, le contaba la historia de la vida misma. Las horas que siguieron al sueño de Elías se deslizaron con la lentitud profunda de un río que sabe su cauce, que no se apresura porque sabe que su destino es llegar siempre, en su propio tiempo, a un mar invisible. Aquella noche, cuando las sombras se fundieron con la penumbra y el bosque parecía suspirar en un silencio antiguo, el hombre que contaba estrellas despertó con una sensación de estar habitando un mundo doble, uno que se desplegaba a la vez dentro y fuera de su cuerpo, donde la realidad se mezclaba con una capa sutil de sueños y presencias que solo él podía percibir. Era como si las estrellas que había guardado en frascos invisibles comenzaran a vibrar, a susurrar entre ellas, a formar un coro silencioso que le hablaba en un lenguaje sin palabras, un idioma hecho de emociones y luces. Durante el amanecer, Elías permaneció sentado junto a la ventana de su cabaña, observando cómo la niebla se deshacía lentamente para revelar el bosque,
sus árboles erguidos como columnas de un templo antiguo, sus ramas entrelazadas en un tejido de sombras y destellos. La luz se filtraba con suavidad, bañando la habitación en una atmósfera cálida y dorada, como si el sol mismo acariciara cada rincón con manos delicadas. En ese momento, Elías supo que no podía permanecer más tiempo en la quietud pasiva de la espera, que era momento de prestar atención a las voces invisibles que el viento y los árboles le habían confiado la noche anterior. Voces que se habían hecho eco en su interior como un llamado silencioso. Con cuidado y reverencia, tomó el pequeño cristal que había recibido del ser de luz y sombra y lo sostuvo frente a sus ojos cerrados. En la superficie translúcida, el cielo estrellado giraba lentamente, pero ahora las luces parecían formar figuras, líneas que conectaban puntos y abrían ventanas hacia paisajes desconocidos. Elías sintió que su mente se abría como una flor, que su alma se expandía para dejar entrar la vastedad de ese universo contenido en un objeto tan frágil y pequeño. El viento comenzó a entrar por la ventana abierta, mezclándose con el aroma de la tierra mojada y el musgo fresco, y en esa combinación de sensaciones, Elías sintió que debía salir a buscar el origen de aquellas voces. Descubrir qué historia escondían más allá de la aparente inmovilidad del bosque. Tomó su manta azul, la enrolló sobre sus hombros y salió sin prisa, guiado por un instinto sereno que no necesitaba mapas ni señales, solo la confianza en que el camino se revelaría a medida que avanzara. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies, y el susurro del viento parecía intensificarse, formando una melodía sutil que envolvía el aire con notas invisibles. Los árboles, guardianes silenciosos de ese reino suspendido, parecían abrirse para dejar pasar al hombre que escuchaba, permitiéndole atravesar senderos ocultos que nunca antes había recorrido. Caminos que se doblaban y retorcían como si la misma realidad se transformara ante sus ojos. En su andar, Elías descubrió pequeñas señales que solo alguien atento podría percibir. Un grupo de hojas formando un símbolo extraño sobre la tierra, una piedra que brillaba con una luz interior. Un reflejo fugaz que parecía una figura alada desapareciendo entre las ramas. Todo aquello confirmaba que el bosque no era un lugar ordinario, sino un espacio vivo, un organismo complejo en el que cada elemento guardaba una historia, una memoria, una chispa de lo divino. Sin prisa, se detuvo a observar un arroyo que serpenteaba entre las rocas, y en el reflejo del agua vio no solo su rostro sino también fragmentos de paisajes que parecían venir de otros tiempos, otros lugares. Imágenes que se desvanecían antes de poder comprenderlas por completo. El eco de las voces invisibles se fue haciendo cada vez más claro, una sinfonía de susurros que se entrelazaban con el crujido de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Eran voces antiguas, voces que hablaban de la creación, de la espera, de la conexión profunda entre todas las cosas. En medio de aquel bosque encantado, Elías se sentó sobre una roca cubierta de musgo y cerró los ojos para dejar que el sonido lo envolviera por completo, para que cada palabra no pronunciada penetrara en su alma como un bálsamo. Fue entonces cuando comprendió que las estrellas invisibles que contaban no eran simples luces, sino fragmentos de un misterio más grande, fragmentos de la historia que el universo narraba en un lenguaje secreto. Aquel día se convirtió en un ritual de escucha, en una comunión silenciosa con el bosque y el viento, una danza lenta entre la presencia y el misterio. Elías comprendió que la paciencia no era solamente una espera pasiva, sino una forma activa de habitar el mundo, una actitud de apertura y amor hacia lo desconocido. La historia que se desplegaba ante él no era una historia común,
sino una historia tejida con hilos de luz, sombra, tiempo y eternidad, una historia que se revelaría capítulo a capítulo, como un libro sagrado que solo se puede leer con el corazón abierto. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta, Elías regresó a su cabaña con una serenidad renovada, con la certeza de que ese día había dado un paso importante en su viaje interior. Colocó el cristal en el centro de la mesa, donde la luz del atardecer lo hizo brillar con una intensidad casi mágica, y se sentó a contemplarlo en silencio, dejando que su mente y su espíritu absorbieran la belleza y el misterio que aquel pequeño universo encerraba. En ese momento supo que la verdadera aventura no estaba en buscar fuera, sino en abrirse a escuchar y a sentir, en encontrar en la calma profunda la llave para desvelar los secretos que el tiempo y el viento habían guardado para él. El día que siguió a la revelación del bosque trémulo y las voces que parecían brotar de la misma tierra amaneció con una calma particular, como si el mundo hubiera decidido tomarse un respiro para dejar que algo nuevo surgiera entre sus pliegues. Elías, todavía envuelto en aquella mezcla de inquietud y serenidad que solo los que caminan entre lo visible y lo invisible conocen, se despertó antes de que la luz tocara el horizonte, como si un llamado antiguo hubiese raspado suavemente la puerta de su alma y exigiera atención. Durante un instante, permaneció tendido sobre la manta azul, escuchando el silencio que llenaba su cabaña, un silencio que parecía densificarse con cada aliento, preparándolo para lo que estaba por venir, aunque él aún no sabía qué sería. El aroma del bosque entrando por la ventana abierta tenía un matiz nuevo, menos húmedo y más claro, como si el aire hubiese sido purificado por la noche. Y esa fragancia se mezclaba con un leve toque de tierra quemada y flores silvestres que no podía identificar, pero que su intuición reconocía como signo de transformación. Sin prisa, Elías se levantó y caminó hacia la puerta, sus pies descalzos tocando el suelo frío que aún guardaba el recuerdo del rocío nocturno. Afuera, el mundo parecía haber cambiado de sutil manera. La luz dorada del amanecer colaba entre las hojas con una intensidad casi sagrada, creando un juego de luces y sombras que dibujaban sobre la tierra figuras efímeras, como mensajes cifrados que solo los más atentos podrían descifrar. Mientras caminaba entre los árboles, sus pensamientos giraban en torno al cristal y a las imágenes que había visto en él la noche anterior, aquellas formas cambiantes que se ofrecían como fragmentos de un enigma más vasto. En ese andar sin destino preciso, la naturaleza lo envolvía con su presencia serena, susurrándole secretos que se entretejían con los latidos de su propio corazón. Fue entonces cuando apareció, casi sin ser visto, un visitante inesperado que parecía materializarse de la niebla como un sueño tangente, una figura delgada y alta envuelta en un manto que absorbía la luz, dejando solo un contorno difuso que parecía vibrar en la frontera entre lo real y lo imaginado. El mensajero no habló al principio, solo extendió una mano delicada hacia Elías, sosteniendo un objeto pequeño y brillante que reflejaba la luz del sol naciente en destellos que parecían latir con vida propia. En su rostro apenas visible, los ojos, profundos y luminosos, transmitían una mezcla de sabiduría y misterio, como si contuvieran la historia de todos los tiempos y la promesa de todos los futuros posibles. Sin pronunciar palabra, el mensajero entregó a Elías una carta de papel amarillento, cuyos bordes estaban gastados por el paso del tiempo, y cuando Elías la tomó, sintió que una corriente cálida recorría sus dedos, conectándolo con una energía antigua y viva. El mensaje, escrito con una caligrafía sinuosa y elegante,
parecía estar compuesto no solo de palabras, sino de símbolos que se deslizaban suavemente entre líneas invisibles, invitándolo a una lectura que trascendía lo literal. A medida que sus ojos recorrían el texto, Elías percibió una invitación, un llamado a adentrarse más allá de los límites de su conocimiento, a cruzar un umbral que conectaba su mundo con otros planos, donde el tiempo se desdoblaba y la realidad se expandía en direcciones múltiples y entrelazadas. El mensaje hablaba de un lugar secreto, escondido dentro del bosque, un santuario olvidado donde las voces invisibles se manifestaban con claridad, y donde podría encontrar respuestas a las preguntas que empezaban a germinar en su mente. La voz del mensajero, cuando finalmente se pronunció, fue tan suave que parecía surgir del viento mismo, como si las palabras fueran susurros de hojas movidas por una brisa sagrada. Le explicó que aquel santuario no era un espacio físico común, sino una intersección entre lo tangible y lo intangible, un punto donde el tiempo se anudaba y las estrellas conversaban con la tierra. Elías sintió que sus pies, que hasta ese momento habían caminado con cuidado y cierta duda, ahora querían moverse con determinación, impulsados por una mezcla de curiosidad y necesidad profunda. Porque comprendía que ese lugar guardaba no solo secretos, sino también la posibilidad de transformar su propia existencia. El mensajero añadió que para encontrar el santuario debería dejar atrás la lógica habitual y abrir su mente y corazón a las señales que el bosque le enviaría, señales que no siempre serían fáciles de interpretar, pero que estaban impregnadas de una verdad esencial, de un lenguaje que solo podía ser entendido por aquellos dispuestos a escuchar con el alma. Antes de desaparecer entre los árboles, el mensajero le regaló una última indicación: cuando el sol toque la copa del roble más viejo, el camino se revelará. Confía en la luz y en la sombra, en el silencio y en el sonido, en el sueño y en la vigilia. Y con esas palabras, la figura se desvaneció como una bruma que se disuelve al contacto con la luz. Elías quedó solo, con el papel en sus manos y una sensación de asombro mezclada con reverencia. Miró hacia el cielo que ahora brillaba con un azul intenso, y sintió que el día entero había cambiado su sentido, que el tiempo había adquirido una nueva textura, como si estuviera impregnado de magia. Guardó la carta con cuidado en su bolsillo, sabiendo que aquella invitación no era un simple mensaje, sino el inicio de un viaje que trascendería la distancia y el espacio, un viaje hacia el interior y hacia lo desconocido. El resto de la mañana transcurrió en una quietud llena de expectativa. Elías decidió preparar su mochila con lo esencial: la manta azul que le había acompañado hasta entonces, el cristal que contenía el cielo estrellado, algo de comida sencilla y agua del arroyo cercano. Antes de partir, recorrió la cabaña, observando cada objeto como si fuera la última vez que los vería, sintiendo una gratitud silenciosa por todo lo que lo había sostenido hasta ese momento. Salió sin mirar atrás, con los pasos firmes y el corazón abierto, adentrándose en la espesura del bosque con la atención puesta en cada detalle, en cada susurro del viento, en cada movimiento leve que pudiera revelar el camino hacia el santuario. Mientras avanzaba, el sol comenzó a elevarse lentamente, sus rayos dibujando sombras alargadas y doradas sobre el musgo y las raíces. De pronto, alzando la vista, Elías divisó el roble más viejo que había visto en su vida. Un coloso cuya corteza rugosa parecía contener grabados invisibles y cuya copa se extendía majestuosa hacia el cielo como un trono natural. En ese momento, un sentimiento de reconocimiento profundo lo atravesó, una certeza de que había llegado al punto donde debía detenerse y esperar.
Se sentó al pie del árbol, cerró los ojos y dejó que el tiempo se diluyera en un estado de conciencia plena, escuchando el latido del mundo, el eco de las voces invisibles y la promesa contenida en la carta. Fue entonces, cuando el sol tocó la copa del roble con un brillo intenso, que algo extraordinario ocurrió. Un haz de luz descendió, atravesando la copa, el tronco y las raíces, y se extendió sobre la tierra como un sendero luminoso que antes no existía. Elías sintió que el bosque se abría ante él, revelándole un camino que no podía ser visto con los ojos comunes, un camino que le pedía avanzar con fe y sin temor. Sin dudar, se levantó y siguió aquel sendero de luz que parecía dibujarse entre la niebla, un sendero que lo llevaba hacia un misterio más grande, hacia un encuentro con la esencia misma de aquello que había estado buscando sin saberlo. El aire se volvió más fresco y vibrante, como si cada molécula estuviera impregnada de energía. A medida que caminaba, las voces invisibles que antes solo murmuraban ahora cantaban con claridad, formando una melodía que llenaba el bosque de vida y sentido. Elías comprendió que ese lugar no solo guardaba respuestas, sino que también le ofrecía la posibilidad de escuchar la historia del mundo en su forma más pura, una historia tejida con hilos de luz, sombra y tiempo que atravesaba todas las cosas y las conectaba en un tejido infinito. El silencio que envolvía aquel lugar parecía un manto tejido con la esencia misma del tiempo, un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia vibrante. Una melodía que fluía en la quietud con la cadencia de un latido ancestral. Elías se detuvo ante el pedestal iluminado, sintiendo como cada fibra de su ser se alineaba con la energía que emanaba de aquel objeto misterioso. Una esfera translúcida que contenía en su interior un torbellino de luces y sombras que se entrelazaban en un baile interminable. Era como si en aquel cristal se condensara la memoria del bosque, la historia no contada de cada hoja que había caído, de cada raíz que se había hundido en la tierra, de cada suspiro que había cruzado el aire en siglos olvidados. Al extender la mano, una corriente tibia recorrió sus dedos, un flujo sutil que no se limitaba a la materia física, sino que parecía conectar con algo más profundo, con una dimensión que se abría más allá de lo visible y lo tangible. Elías sintió que aquella esfera le susurraba, aunque sin palabras audibles, una invitación a escuchar con los sentidos del alma, a dejar que la mente se disolviera en un estado de atención plena y receptiva. Cerró los ojos, y en ese instante el mundo se desvaneció para él, la realidad se volvió maleable, como un lienzo donde las imágenes, los sonidos y las sensaciones se entrelazaban en un tejido que desafiaba las leyes conocidas. En la penumbra de ese trance, Elías vio fragmentos de historias olvidadas, un árbol que crecía en medio del desierto, un río que cantaba canciones de otros mundos, una niña que caminaba entre estrellas caídas, un anciano que recogía sueños rotos con manos hechas de luz. Cada escena se desplegaba con la nitidez de un sueño lúcido y la profundidad de una verdad que resonaba en lo más hondo de su ser. Comprendió que el santuario no era solo un espacio físico, sino un cruce de dimensiones, un lugar donde convergían las voces de lo visible y lo invisible, donde el tiempo se curvaba y se desdoblaba en infinitas posibilidades. Cuando finalmente volvió en sí, Elías sintió que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. El objeto brillaba con una intensidad suave, casi maternal, como si reconociera en él a un guardián, a alguien destinado a preservar y transmitir ese conocimiento. Pero junto con la sensación de descubrimiento, también apareció una sombra de inquietud. Sabía que ese saber tenía un precio,
que la comprensión profunda del bosque y sus secretos implicaba también enfrentar aquello que habitaba en los límites de la existencia, aquello que no podía ser nombrado ni comprendido con palabras simples. Era como si el santuario le hubiera ofrecido una llave, pero también le hubiera advertido que detrás de cada puerta había un misterio mayor. Decidió entonces explorar el lugar que lo rodeaba, caminando con cuidado entre las piedras antiguas, cuyos bordes estaban cubiertos de musgo y líquenes que relucían con gotas de rocío. Observó que cada piedra parecía estar marcada con símbolos que recordaban a escrituras antiguas, signos que vibraban con una energía sutil y que invitaban a ser descifrados. En el aire flotaban partículas luminosas, como diminutas luciérnagas que nunca se apagaban, y la luz que emanaba del pedestal parecía sincronizarse con el ritmo de su respiración, estableciendo un puente invisible entre su cuerpo y el corazón del bosque. A cada paso, sentía que estaba entrando más profundamente en una realidad que trascendía lo cotidiano, una realidad donde el tiempo y el espacio se entrelazaban con la memoria y el deseo. De repente, una presencia se hizo sentir a su lado. No era el mensajero de antes, sino una figura distinta, más cercana, más humana en su forma, aunque con un brillo etéreo que hacía que sus contornos parecieran fundirse con el aire mismo. Era una mujer de mirada profunda y sonrisa serena, vestida con ropas que recordaban las texturas del bosque, hojas entrelazadas, raíces que se deslizaban como telas, flores que parecían brotar y marchitarse en un solo instante. Su voz, cuando habló, fue una melodía pausada, cargada de un conocimiento que no necesitaba ser explicado para ser comprendido. Se presentó como Alina, la guardiana de aquel santuario, y le explicó que aquel espacio existía para preservar la conexión entre el mundo físico y los planos invisibles, para mantener viva la memoria que alimenta la vida misma. Alina le contó que durante siglos, seres como él habían llegado al santuario, atraídos por el llamado de la esfera, y que cada uno había recibido una misión distinta. Una tarea que consistía en cuidar y proteger esa energía, en escuchar y transmitir las voces del bosque a quienes estuvieran dispuestos a escucharlas. Pero también le advirtió que no todos los que llegaban podían sostener el peso de ese conocimiento, que muchos se perdían en el laberinto de sus propios miedos y dudas. Que el santuario revelaba tanto la luz como la sombra que habita en cada corazón. Era un lugar de equilibrio y de transformación, un crisol donde el alma se enfrentaba a su verdad más profunda. Mientras Alina hablaba, Elías sentía que sus palabras tocaban fibras que hasta entonces estaban dormidas en su interior, despertando recuerdos y emociones que se entrelazaban con la experiencia del bosque. Comprendió que su viaje no solo era un descubrimiento externo, sino también un proceso interno, un encuentro consigo mismo que lo llevaría a confrontar sus propios límites y abrirse a nuevas posibilidades. La guardiana le ofreció entonces un objeto, un pequeño espejo ovalado, cuya superficie parecía un líquido plateado que reflejaba no solo la imagen física, sino también los estados del alma. Le explicó que aquel espejo sería su compañero en el camino, una herramienta para mirar más allá de las apariencias y descubrir las verdades ocultas en su interior y en el mundo que lo rodeaba. Antes de que Elías pudiera agradecer, Alina se desvaneció lentamente, como una bruma que se dispersa con la brisa, dejando tras de sí un aroma dulce y fresco. Una sensación de paz y la certeza de que el santuario y su misión estaban entrelazados con el destino mismo del bosque y de todos los seres que habitaban en él. Elías quedó solo de nuevo, pero no en soledad.
sino acompañado por la presencia invisible de aquellos que habían cuidado ese lugar antes que él y de la promesa de que su propio camino estaba ahora marcado por una luz que no se apagaría. Con el espejo en la mano y la esfera aún vibrando en su mochila, Elías se dispuso a explorar más allá del santuario, sintiendo que cada paso lo llevaba más allá del tiempo ordinario, hacia una aventura donde la realidad se desdoblaba en capas de sentido y misterio. El bosque se convirtió en un compañero, en un guardián silencioso que le revelaba senderos ocultos, figuras que aparecían y desaparecían entre la niebla, y sonidos que parecían ecos de otros mundos. Elías comenzó a entender que su vida, hasta ese momento marcada por la rutina y el aislamiento, se transformaba en un tejido donde lo fantástico y lo cotidiano se entrelazaban, donde cada instante era una invitación a descubrir nuevas dimensiones de la existencia. Elías caminaba sin prisa, dejando que sus pasos siguieran el curso del arroyo que había descubierto la tarde anterior, como si el río mismo le indicara el camino hacia un destino que aún no podía comprender con la mente, pero que sentía resonar con la vibración más profunda de su ser. La luz que se filtraba a través del dosel del bosque dibujaba patrones cambiantes sobre el suelo cubierto de hojas y raíces, y cada sombra parecía guardar un secreto, una historia por contar. Un misterio aguardando ser desvelado. En aquel lugar, el tiempo parecía haberse diluido, perdiendo la rigidez del reloj y adoptando la cadencia de un latido orgánico, un pulso que conectaba todo, el susurro de las hojas, el murmullo del agua, el canto distante de un pájaro invisible. Era una sinfonía silenciosa que invitaba a detenerse, a respirar, a dejar que la mente se vaciara para que el alma pudiera escucharse a sí misma. Mientras avanzaba, Elías sentía que el bosque lo envolvía en un abrazo cálido y a la vez misterioso, como si la naturaleza misma reconociera en él a un amigo, a un guardián potencial, y se dispusiera a revelarle sus secretos más profundos. Cada paso era una exploración, pero también un aprendizaje, porque el bosque hablaba en un lenguaje que no se aprendía con libros ni con palabras, sino con la paciencia de la observación y la apertura del corazón. Así, sin que se diera cuenta, se encontró frente a un claro donde la luz parecía concentrarse en un remolino de color y movimiento, un vórtice invisible que hacía temblar suavemente el aire y la tierra bajo sus pies. En el centro del claro, una formación rocosa parecía emerger del suelo, con formas que recordaban a antiguos monumentos, como si fueran vestigios de una civilización perdida que había vivido en armonía con aquella naturaleza mágica y viva. Elías se acercó con cautela, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder crecía en su pecho, una mezcla de expectación y respeto que lo hacía permanecer en silencio absoluto, como si un sonido, por mínimo que fuera, pudiera romper el delicado equilibrio del momento. La superficie de las rocas brillaba con una pátina que parecía reflejar el paso de los siglos, y pequeñas inscripciones en un idioma que no conocía adornaban sus bordes. Símbolos que recordaban a constelaciones y a seres que parecían hechos de luz. Mientras las observaba, sintió que el viento comenzó a moverse con un ritmo particular, no el viento común que se desliza entre las ramas, sino un aliento vivo que susurraba palabras apenas audibles. Una lengua antigua que Elías no podía entender pero que, de algún modo, parecía hablarle directamente al alma, tocando fibras que hasta entonces estaban dormidas. Fue entonces cuando comprendió que ese claro era un lugar de encuentro, un punto donde la tierra y el cielo se comunicaban a través del viento, donde la voz del bosque se hacía audible para quienes sabían escuchar. Se sentó al pie de la formación rocosa,
cerrando los ojos para dejarse llevar por aquel canto invisible, aquella vibración que parecía resonar en su interior, haciendo que su cuerpo se sintonizara con el pulso mismo de la tierra. En ese estado de concentración profunda, Elías sintió como el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse sutilmente, como si la realidad se plegara sobre sí misma para mostrarle algo oculto. La corteza de los árboles comenzó a resplandecer con luces tenues, los animales del bosque aparecían y desaparecían en destellos, y el aire se llenó de un aroma dulce y antiguo, como el perfume de una flor que solo crece en sueños. La sensación era a la vez desconcertante y maravillosa, una invitación a abandonar el mundo conocido para sumergirse en una dimensión donde lo posible y lo imposible se entrelazaban. En ese momento, una figura emergió del claro, no con pasos ni con ruido, sino como una manifestación del viento mismo, un ser hecho de aire y luz que parecía danzar con gracia etérea. Sus ojos brillaban con la intensidad de estrellas lejanas, y su voz era un susurro que acariciaba el alma, un eco de antiguas melodías que hablaban de ciclos y renacimientos, de la eternidad que habita en cada instante. Elías no sintió miedo, sino una profunda calma y una conexión inmediata, como si aquel encuentro fuera el cumplimiento de una promesa secreta que había habitado en su corazón desde tiempos inmemoriales. La figura le habló sin palabras, transmitiéndole imágenes y sensaciones, el bosque como un ser viviente, un organismo que respira y siente, que guarda en sus raíces la sabiduría de 1000 generaciones y en sus hojas la esperanza de un futuro que aún está por escribirse. El viento, le dijo, es la voz que conecta los mundos, el mensajero que lleva y trae historias, el puente entre lo visible y lo invisible. Escuchar su canto es abrirse a la verdad profunda que subyace bajo la superficie de las cosas, es aceptar que la vida es un flujo constante, un cambio perpetuo donde cada final es también un comienzo. Elías comprendió entonces que su misión era no solo proteger el bosque, sino convertirse en un canal para esa voz, un guardián de las historias que el viento susurraba y que la tierra cantaba en silencio. Aquella revelación le llenó de un sentido de propósito renovado y de una paz que atravesaba cada célula de su cuerpo. La figura, antes de desvanecerse con la ligereza del aire, le entregó un pequeño objeto, una pluma, ligera y translúcida, que parecía capturar en su interior la esencia misma del viento. Le explicó que esa pluma sería su herramienta para escribir y preservar las historias que el bosque y el viento le confiaban, que en sus manos se convertiría en un puente entre el mundo tangible y el mundo invisible. Elías tomó la pluma con reverencia, sintiendo que el peso de su significado era mucho mayor que su tamaño físico, y con ella comenzó a escribir en su mente las primeras líneas de un relato que iba mucho más allá de su propia historia, un relato que conectaba todos los hilos del tiempo y del espacio. El día fue avanzando y la luz del sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo con tonos dorados y púrpuras, pero Elías permaneció en aquel claro, como hipnotizado por la experiencia vivida. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en su vida, que las horas y los días siguientes estarían impregnados de un sentido nuevo, de una claridad que lo impulsaría a seguir explorando y aprendiendo. Al ponerse el sol, recogió sus pertenencias y emprendió el camino de regreso al santuario, con la pluma y el espejo en las manos, consciente de que había recibido un don invaluable y una responsabilidad profunda. La noche se había instalado como un manto espeso sobre el bosque, y Elías regresaba con la pluma y el espejo en sus manos, envuelto en la serenidad que solo un encuentro con lo invisible podía ofrecer. Sin embargo, no todo en aquella tranquilidad era tan sencillo como parecía, porque mientras caminaba,
sintió que una presencia, tenue pero persistente, comenzaba a seguirlo. Como una sombra que no pertenecía a la luz ni a la oscuridad. No era un temor tangible lo que Elías experimentaba, sino una inquietud silenciosa, una pregunta que surgía desde lo profundo de su alma y que lo obligaba a mirar hacia atrás más de una vez, esperando encontrar un rostro o una forma que explicara esa sensación. Pero el bosque, envuelto en el susurro de las hojas y el canto lejano de un búho, solo le devolvía el reflejo de su propia soledad. Mientras sus pies pisaban el suelo cubierto de hojas secas, la sombra parecía adoptar una vida propia, un movimiento sutil que fluctuaba entre lo visible y lo intangible, como si fuera una manifestación del propio bosque. O quizá un eco de su historia. Elías decidió entonces detenerse, apoyó la espalda contra un viejo roble y respiró hondo, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones y calmara la tensión que había crecido en su cuerpo. Cerró los ojos para concentrarse en los sonidos del bosque y pronto comenzó a distinguir, entre el murmullo del viento, un susurro apenas audible que parecía formar palabras, o al menos fragmentos de ellas, pero en una lengua extraña, más allá de los límites del entendimiento humano. Abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y atención renovada, y observó que la sombra se acercaba, pero no con intenciones amenazantes, sino con una delicadeza que recordaba al roce de una brisa sobre el agua. Aquella sombra, a medida que se definía en el contraste de la penumbra, tomó la forma de una figura humana, pero sus contornos eran difusos, como si estuviera hecha de humo o de niebla. Y sus ojos brillaban con una luz azulada que no parecía pertenecer a este mundo. Elías sintió que el tiempo se detenía mientras aquella presencia flotaba a su lado, sin emitir ningún sonido, pero transmitiendo una sensación de urgencia. Como si trajera consigo un mensaje que debía ser escuchado con atención. La figura, que Elías empezaba a percibir como un espectro ancestral, extendió una mano translúcida y, sin pronunciar palabra, hizo un gesto para que lo siguiera hacia el interior del bosque. Hacia una zona que hasta ese momento había evitado, pues se encontraba más densa, con árboles retorcidos y raíces que parecían tejer laberintos en la tierra. Elías, impulsado por una mezcla de curiosidad y respeto, decidió aceptar aquella invitación silenciosa, consciente de que se adentraba en un territorio desconocido y quizá peligroso, pero también imprescindible para comprender la dimensión oculta del bosque y de su propio destino. A medida que avanzaban, el susurro de las hojas se transformaba en un coro tenue, una melodía que parecía surgir de la tierra misma, un canto que hablaba de tiempos antiguos, de guerras olvidadas, de pactos sellados bajo la luna y la tormenta. La figura espectral conducía a Elías hacia una pequeña cueva escondida entre las raíces de un árbol gigantesco, cuya presencia majestuosa dominaba todo el claro cercano. Al entrar, la penumbra dio paso a un resplandor suave que emanaba del interior, como si el corazón de la tierra latiera en ese lugar sagrado. En el interior de la cueva, Elías pudo distinguir grabados en las paredes, símbolos similares a los que había visto en la formación rocosa del claro, pero más complejos, más antiguos y cargados de un poder que trascendía la comprensión racional. Mientras recorría con la mirada aquellas inscripciones, una comprensión profunda comenzó a tomar forma en su mente. Aquello no era solo un vestigio arqueológico, sino un mensaje cifrado que hablaba de la relación entre los guardianes del bosque y los secretos del viento, una alianza que había sido forjada para proteger el equilibrio entre los mundos visibles y los invisibles.
La figura espectral se acercó a uno de los grabados y con un dedo etéreo trazó líneas luminosas que comenzaron a brillar con intensidad creciente, iluminando la cueva con destellos que parecían contar una historia. Elías sintió que cada símbolo vibraba con una energía ancestral, como si fuera un eco de voces que atravesaban los siglos para llegar hasta él. Comprendió que esas inscripciones eran la clave para entender la naturaleza misma del bosque y la misión que se le había confiado, pero también que ese conocimiento requeriría de paciencia y sabiduría, pues implicaba adentrarse en dimensiones donde la realidad se fragmentaba y lo imposible se volvía tangible. De pronto, la figura espectral volvió a dirigirse hacia la salida de la cueva, dejando a Elías solo con sus pensamientos y las imágenes que la luz había revelado. El joven comprendió que esa experiencia era una prueba, un paso más en su transformación, una invitación a abrazar no solo la belleza y la calma del bosque, sino también sus misterios oscuros y sus sombras que susurraban secretos olvidados. Al salir, la noche parecía haberse espesado aún más, pero Elías ya no sentía miedo, sino una determinación serena que lo impulsaba a seguir adelante, a explorar los límites de su propio ser y del mundo que lo rodeaba. El regreso al santuario fue silencioso y profundo. Elías sintió que había cruzado un umbral invisible, que su percepción del tiempo y del espacio se había ampliado para incluir realidades que antes le eran ajenas. En el aire, el viento parecía cantar una melodía nueva, una que contenía no solo la dulzura de la vida, sino también la gravedad de las responsabilidades que ahora le correspondían. Aquel encuentro con la sombra que susurraba secretos le había enseñado que en la vida, como en el bosque, la luz y la oscuridad no son opuestos irreconciliables, sino partes de un todo que se nutre de su propio contraste para existir y evolucionar. Al llegar, encontró su refugio en calma, un lugar donde el silencio era acogedor y donde las estrellas podían observarse sin que nada interfiriera con su brillo. Se sentó frente al fuego que había encendido al principio de la noche, y con la pluma en la mano comenzó a escribir las visiones y sensaciones que le habían llegado, sabiendo que esas palabras serían el puente entre su experiencia interna y la realidad externa, entre el sueño y la vigilia, entre el hombre y la naturaleza. Cada trazo era un acto de fe, una afirmación de que, pese a las sombras y las incertidumbres, la luz del conocimiento y del amor podía guiarlo en el camino. El amanecer despertó tímido, como un suspiro apenas audible que se colaba entre las ramas del bosque, iluminando con una luz dorada y quebradiza el claro donde Elías había decidido pasar la noche. La bruma, densa y húmeda, envolvía el paisaje en un velo que hacía que cada hoja, cada tallo y cada piedra parecieran formar parte de un cuadro vivo, donde los colores se mezclaban y se transformaban con la suavidad de una acuarela en movimiento. En ese momento, el mundo parecía suspender su respiración, como si esperara que Elías diera el siguiente paso en su viaje. Un paso que iba más allá del terreno conocido y lo llevaría a cruzar las fronteras invisibles entre la realidad tangible y las dimensiones ocultas que él había comenzado a vislumbrar. No era un simple despertar físico, sino un renacer del espíritu, un instante donde el tiempo se diluía para dejar espacio a lo intangible y a lo sagrado. Al levantarse, Elías sintió el peso de las horas que había vivido con una intensidad inusual, como si en aquella noche se hubiera condensado toda una vida, y sin embargo, no había cansancio en su cuerpo, sino una energía serena que le llenaba las venas y le abría los sentidos a la música del bosque, que ahora sonaba con una claridad inédita, como si las criaturas que habitaban en él le susurraran secretos que solo podía escuchar el alma. Sus pasos fueron suaves,
casi una danza que lo guiaba hacia un punto en el horizonte donde el bosque parecía abrirse para mostrar un camino envuelto en luces y sombras. Un sendero que había permanecido oculto hasta ese momento y que ahora brillaba con una invitación silenciosa pero irresistible. Mientras avanzaba por ese camino, la sensación de estar siendo observado crecía, no con temor sino con una mezcla de expectación y reverencia, pues Elías comprendía que aquello que lo seguía no era un simple vigilante, sino un guardián de las puertas entre mundos, una presencia ancestral que vigilaba la frontera entre lo visible y lo invisible. La brisa jugaba con las hojas y parecía formar palabras sin sonido, una lengua olvidada que llegaba al corazón como una caricia y despertaba en él recuerdos que no sabía que poseía. Recuerdos de vidas pasadas o quizá de sueños que nunca había tenido pero que ahora cobraban vida con la fuerza de una verdad oculta. El sendero se adentraba en un bosque más antiguo, donde los árboles no solo crecían hacia el cielo, sino que parecían entrelazarse con el tiempo mismo. Sus troncos cubiertos de musgo y sus ramas tejidas con hilos de luz que parecían pulsar con un ritmo propio, como si la esencia del mundo latiera en aquel lugar con una intensidad sagrada. A medida que Elías caminaba, sus pensamientos se volvían más densos, como si aquella atmósfera lo empujara a una reflexión profunda sobre su propia existencia y el sentido de aquel encuentro con lo invisible. No era una pregunta que pudiera responderse con palabras, sino una experiencia que debía vivirse, sentirla en cada latido del corazón y en cada respiración que llenaba sus pulmones con el aire puro y antiguo del bosque. Entonces, sin previo aviso, el bosque cambió. El suelo bajo sus pies dejó de ser tierra firme y se transformó en un tapiz de luces y sombras que se movían y fluctuaban como si el tiempo y el espacio se diluyeran en un mar de posibilidades infinitas. Elías sintió que su cuerpo se fundía con aquel paisaje onírico, y que sus sentidos se abrían para captar realidades paralelas que coexistían en silencio, como ecos distantes que resonaban en un tiempo detenido. La sensación era extraña pero profundamente pacífica, una invitación a dejar atrás el miedo y la lógica para entregarse al misterio y a la maravilla de lo desconocido. En ese momento, escuchó un sonido, un latido profundo que parecía emanar del centro mismo del bosque. Un pulso rítmico que marcaba el tempo de un corazón ancestral y que lo llamaba hacia el centro de aquella realidad entrelazada. Siguiendo ese llamado, Elías llegó a un claro donde la luz se condensaba en una esfera brillante que flotaba a pocos centímetros del suelo, irradiando una energía cálida y vibrante. La esfera parecía contener en su interior un universo entero, un cosmos en miniatura donde estrellas, planetas y nebulosas giraban lentamente en una danza eterna y silenciosa. El joven se acercó con respeto, sintiendo que aquella esfera era un reflejo de la vida misma, un símbolo del equilibrio y la conexión entre todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más vasto. Mientras observaba, la esfera comenzó a emitir destellos de luz que formaban figuras y escenas en el aire, como una proyección de recuerdos y futuros posibles. Vio rostros conocidos y desconocidos, paisajes que nunca había visto, y eventos que desafiaban la comprensión, como si el tiempo se desplegara ante él en capas superpuestas que contenían tanto el pasado como el porvenir. Cada imagen era un fragmento de una historia mayor, una narrativa que hablaba de ciclos, de transformaciones y de la eterna búsqueda de sentido y verdad que define la existencia. Elías entendió entonces que él mismo era parte de ese tejido, un hilo en la vasta red del cosmos, y que su viaje no solo era personal sino universal. Una exploración de los vínculos invisibles que unen a todos los seres y a todos los mundos. Mientras absorbía aquella revelación,
la esfera empezó a girar más rápido, y la luz se intensificó hasta envolverlo por completo, transportándolo a un estado de conciencia donde las fronteras entre el yo y el universo desaparecían. En ese estado, Elías percibió una voz, suave y profunda, que no pronunciaba palabras sino emociones y certezas, una voz que le recordaba que todo lo que existe está interconectado, que en cada sombra hay una luz y en cada silencio un mensaje, y que el verdadero conocimiento nace de la aceptación de la paradoja y la complejidad. Era un llamado a vivir con apertura, humildad y valentía, a caminar el camino del misterio sin miedo y con el corazón dispuesto a aprender y amar. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Elías se encontró nuevamente en el claro, pero ahora con una claridad y serenidad renovadas. La esfera había desaparecido, pero su presencia seguía latiendo en su interior como una llama sagrada, un faro que iluminaría su camino en los días venideros. Con una sonrisa tranquila y un paso firme, comenzó su retorno al refugio, consciente de que su viaje apenas comenzaba y que cada encuentro, cada susurro del viento, sería una pieza esencial en la construcción de su propia historia y en la comprensión de los secretos que el bosque y la vida aún guardaban para él. En el regreso, la luz del sol filtrándose entre las hojas parecía cantar una melodía antigua y profunda, una canción que hablaba de renacimiento y esperanza, de la belleza que surge cuando se aceptan las sombras y se abre el alma a la inmensidad del universo. El bosque parecía haber cambiado de nuevo durante la noche, o quizás había sido Elías quien había cambiado su mirada, pues al despertar esa mañana encontró que las sombras ya no eran oscuras ni amenazantes, sino que se movían con la delicadeza de un suspiro, como un tenue baile invisible que acompasaba el latido pausado de la tierra. El canto de los pájaros se había transformado en un coro tenue, casi un murmullo que parecía emanar de las raíces profundas de los árboles. Una melodía que envolvía el aire y tejía en torno a Elías una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Mientras caminaba despacio, sus pies rozando la hojarasca con la suavidad de un cuidadoso abrazo, sentía que cada paso le acercaba no solo al corazón del bosque, sino también a un mundo interior en el que los pensamientos se disolvían y daban paso a un flujo continuo de sensaciones. Como si la frontera entre el exterior y el interior se desvaneciera para fundirse en un solo campo de conciencia. Elías no podía evitar sentir que estaba siendo acompañado, aunque cuando volteaba no veía más que el paisaje que, a pesar de ser familiar, se sentía ahora distinto, cargado de una vida secreta que solo podía intuir con el alma. Esa compañía invisible, una presencia sutil y cálida, parecía hablarle en un idioma que no necesitaba palabras, transmitiéndole calma y coraje, la certeza de que su camino, aunque incierto, estaba siendo guiado por fuerzas que iban más allá de su comprensión. Cada sombra, cada hoja movida por el viento, cada rayo de sol que se filtraba entre las ramas, parecían formar parte de una sinfonía mayor. Un entramado de significados que solo se revelaba a quienes se detenían a escuchar sin prisas, sin prejuicios, sin miedo. Elías se detuvo junto a un arroyo cristalino que corría como una serpiente plateada entre las piedras cubiertas de musgo, y dejó que sus dedos tocaran el agua fresca y ligera, sintiendo como su corriente acariciaba su piel con una suavidad inesperada, casi como si el mismo río le susurrara secretos antiguos. Cerró los ojos un momento y permitió que la mente se aquietara, que el tiempo se hiciera elástico y que el presente se expandiera hasta abarcar el universo entero en un instante de plenitud perfecta. En ese silencio profundo, una voz emergió,
no como un sonido audible sino como una vibración en su interior. Una voz que no venía de fuera sino que nacía de la raíz misma de su ser y le hablaba con la autoridad serena de quienes han visto y vivido más allá de los límites visibles. La voz le dijo que la siguiente etapa de su viaje requeriría que abandonara el confort de lo conocido y se aventurara a escuchar las voces olvidadas, aquellas que habitan en el umbral entre el sueño y la vigilia, entre la memoria y el olvido. Movido por esta revelación, Elías se levantó y continuó su marcha con paso firme, siguiendo el cauce del arroyo que parecía conducirlo hacia un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de maneras imposibles, donde la lógica se disolvía para dejar espacio a la intuición y a la maravilla. Conforme avanzaba, el bosque se tornaba más denso y oscuro, pero la oscuridad no era opresiva sino protectora, como una cúpula que cobijaba secretos antiguos y promesas por descubrir. Las hojas susurraban a su paso y en el aire flotaban partículas de luz que danzaban con lentitud, creando un escenario donde lo real y lo imaginario se confundían y se transformaban mutuamente. El sendero lo llevó a un círculo de árboles tan antiguos que sus troncos eran rugosos y gruesos como columnas, y sus ramas se entrelazaban formando una bóveda natural que parecía sostener el cielo mismo. En el centro del círculo, una piedra lisa y fría reposaba sobre la tierra, cubierta de inscripciones que vibraban con una energía misteriosa, como si hubieran sido talladas por manos invisibles en un tiempo que se había olvidado. Elías se acercó con respeto, tocando con sus dedos las runas que parecían latir bajo su piel, y al hacerlo sintió que una corriente de imágenes y sonidos lo invadía, transportándolo a paisajes y momentos que no eran suyos, pero que resonaban con ecos profundos en su alma. Vio ciudades antiguas sumergidas bajo mares de cristal, escuchó cantos de pueblos que desaparecieron en la bruma del tiempo, y sintió el palpitar de vidas que se entrelazaban con la suya en un tejido invisible. Mientras la visión se desvanecía, un susurro, casi un aliento, le reveló que esas voces olvidadas no eran fantasmas ni espectros, sino fragmentos de sabiduría y experiencia que habían sido sepultados por el ruido y la prisa de los tiempos modernos, pero que aguardaban pacientes para ser redescubiertos y honrados. Era un llamado a abrir los oídos del corazón, a aprender a escuchar más allá de las palabras, a conectar con el pasado para sanar el presente y construir un futuro que estuviera en armonía con la tierra y con todo lo que vive. Con una mezcla de asombro y reverencia, Elías se sentó junto a la piedra, permitiendo que el silencio se hiciera profundo y que su mente se tornara receptiva. Lentamente, comenzó a percibir una melodía sutil que emergía del suelo, una canción sin letra pero llena de significado, una danza de voces que se entrelazaban como un tejido sonoro que envolvía el espacio y el tiempo. La melodía parecía contar historias de encuentros y despedidas, de amor y pérdida, de creación y destrucción, pero también de esperanza y renacimiento. Un recordatorio de que la vida es un ciclo eterno donde cada final es también un comienzo. Mientras las horas se deslizaban sin prisa, Elías comprendió que había llegado a un punto crucial de su viaje, la necesidad de integrar esas voces olvidadas, de llevarlas consigo como una brújula interna que le permitiría navegar los desafíos y las maravillas que aún estaban por venir. Sabía que la tarea no sería sencilla, que implicaría confrontar sombras propias y ajenas, pero también estaba seguro de que era un paso necesario para alcanzar una plenitud más profunda y auténtica. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas lejanas, Elías se levantó y emprendió el camino de regreso.
con el corazón ligero y la mente llena de imágenes y sonidos que lo acompañarían para siempre. El bosque parecía despedirse con un último susurro, una promesa de que aquellas voces olvidadas nunca desaparecerían mientras alguien estuviera dispuesto a escucharlas y honrarlas. El amanecer despuntaba lentamente tras el manto oscuro de la noche, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y violeta que parecían surgir de la misma esencia del universo. Una señal silenciosa de que el tiempo se movía en su curso inexorable, a la vez que se abría a nuevas posibilidades. Elías, tras la profunda experiencia con las voces olvidadas, sintió una mezcla extraña de calma y expectación. Como si aquel despertar no solo marcara el inicio de un nuevo día, sino también el comienzo de una etapa trascendental en su recorrido. Una etapa en la que las certezas se diluirían para dar paso a misterios más complejos y sorprendentes. El bosque que lo rodeaba, con su frondosidad siempre cambiante, parecía respirar al unísono con él. Cada hoja, cada rama, cada raíz vibraba con una energía latente que Elías percibía con creciente claridad. Una invitación implícita a ir más allá de los límites conocidos, a desafiar las fronteras entre lo tangible y lo intangible. Mientras avanzaba, la sensación de presencia se intensificaba. No era solo la naturaleza acompañándolo, sino algo mucho más sutil y poderoso, como si un velo invisible se hubiera rasgado y ahora una conciencia mayor se asomara para observarlo y juzgarlo. Esta presencia no le provocaba temor, sino una mezcla compleja de respeto y reverencia, una convicción profunda de que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo, donde las palabras serían insuficientes y solo la experiencia directa podría revelar la verdad. Sus pasos se hicieron más lentos, meditativos, porque entendía que lo que iba a acontecer requería no solo coraje, sino también una apertura total del corazón y la mente. Elías llegó a un claro donde la luz del sol parecía posarse con mayor intensidad, iluminando una estructura que emergía del suelo como una catedral olvidada. Un relicario de tiempos remotos que conservaba en sus piedras la memoria de muchas vidas y secretos. Aquella construcción no tenía puertas ni ventanas visibles, pero sí un arco enorme que parecía un portal hacia otro mundo. Un umbral simbólico que invitaba a atravesar los límites de la realidad común y adentrarse en territorios inexplorados. Frente al arco, una figura estaba de pie, inmóvil, envuelta en una capa de tonos grises y plateados que reflejaban la luz con destellos casi mágicos, y sus ojos, profundos y serenos, parecían contener el reflejo de todas las preguntas que Elías llevaba consigo. El guardián no habló al principio, pero su presencia era una declaración en sí misma, una advertencia silenciosa de que aquel encuentro no sería un mero cruce de caminos, sino una prueba que pondría a prueba las convicciones y la esencia misma de quien osara atravesar el umbral. Elías sintió que debía encontrar la fuerza para no retroceder, para sostener la mirada y demostrar que estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido. La figura extendió una mano con lentitud y suavidad, invitándolo a acercarse, y Elías dio un paso firme hacia adelante, sintiendo como el aire a su alrededor se espesaba. Como si el tiempo se desacelerara para permitir que cada instante fuera vivido con intensidad absoluta. El guardián habló entonces, y su voz fue un murmullo que parecía brotar de la tierra misma, un sonido que no solo se escuchaba sino que se sentía en cada fibra del cuerpo. Le habló del poder de las decisiones que estaban por venir, de la necesidad de elegir con sabiduría y valentía, y de cómo cada camino implicaba renuncias y aprendizajes profundos. Le explicó que para continuar su viaje, Elías debía comprender que la realidad no era una línea recta ni un territorio fijo,
sino un flujo constante de posibilidades que se desplegaban a partir de cada acto de conciencia. Le habló de la importancia de la libertad interior, de la responsabilidad que conlleva poder decidir en un mundo donde las certezas son fugaces y las sombras pueden ocultar tanto peligros como maravillas. Mientras el guardián hablaba, Elías sentía que sus palabras penetraban en su ser, despertando reflexiones y sentimientos que hasta entonces habían permanecido latentes, olvidados o reprimidos. La idea de la libertad interior resonaba con fuerza, porque significaba no solo el poder de elegir, sino también el valor para aceptar las consecuencias de esas elecciones, con todas sus luces y sombras. Comprendió que el camino que recorría era también una metáfora de la vida misma, una invitación a abrazar la complejidad y la ambigüedad, a no buscar certezas absolutas, sino a confiar en la capacidad de adaptarse y crecer frente a lo desconocido. Cuando el guardián terminó de hablar, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera un vapor que se disuelve con el viento, dejando en el aire una sensación de calma y trascendencia. Elías sintió que el umbral estaba abierto para él, pero también que cruzarlo implicaba un compromiso profundo, una entrega total a la experiencia que estaba por venir. Sin dudarlo, dio un paso adelante y atravesó el arco, y en ese instante, el mundo que conocía se transformó de manera radical, como si hubiera dejado atrás las reglas y los límites que hasta entonces habían definido su existencia. El paisaje que se desplegó ante sus ojos era a la vez extraño y familiar, una mezcla de elementos naturales y formas imposibles. Un lugar donde el cielo se fundía con la tierra en un abrazo eterno y las leyes de la física parecían ser una sugerencia más que una imposición. Las montañas flotaban suspendidas en el aire, sus cumbres brillaban con una luz que no provenía del sol ni de ninguna fuente visible, y los ríos fluían hacia arriba, desafiando toda lógica. Elías sintió que cada respiración se hacía más profunda y cada latido del corazón más claro, como si aquel nuevo mundo estuviera en sintonía con su ser más auténtico y esencial. En ese lugar, no había tiempo ni espacio tal como los conocía, sino una dimensión en la que la conciencia podía moverse libremente, explorando recuerdos, emociones, sueños y deseos sin obstáculos ni juicios. Elías comprendió que había llegado a un espacio sagrado, un santuario donde podría encontrar respuestas y enfrentarse a los desafíos que el destino le había preparado. Sin embargo, también sintió que el viaje no sería fácil ni lineal, que las pruebas que enfrentaría pondrían a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad de amar y perdonar, de aceptar tanto la luz como la sombra dentro de sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. Mientras avanzaba por aquel paisaje surrealista, las formas comenzaron a tomar vida, y figuras que parecían hechas de luz y sombra se acercaron a saludarlo, ofreciéndole gestos de bienvenida y signos de reconocimiento, como si en algún nivel profundo hubieran esperado su llegada durante mucho tiempo. Cada encuentro era una invitación a aprender y crecer, a escuchar con el corazón y abrirse a la magia que habita en lo cotidiano, a descubrir que lo imposible es solo una barrera que puede ser atravesada cuando la voluntad se une con la fe y el amor. Elías supo entonces que su viaje, lejos de ser un simple tránsito físico, era un proceso de transformación interior, una danza entre la realidad y el sueño, entre el miedo y la esperanza, entre la oscuridad y la luz. Y en esa danza, cada paso, cada encuentro, cada instante de silencio o de alegría, era un milagro en sí mismo, una piedra angular que construía el puente hacia un destino aún por descubrir, pero siempre hacia adelante. Siempre hacia la expansión de la conciencia y el abrazo de la vida en toda su complejidad y belleza.
Elías avanzaba con paso firme pero sereno por aquel paisaje que parecía expandirse en todas direcciones. Sin embargo, contenía en su esencia la calma infinita de un instante detenido. Como si el tiempo hubiese decidido tomar un respiro para observar el fluir de su propio misterio. El aire que lo rodeaba no solo se percibía con los sentidos físicos, sino que parecía envolverlo con una presencia palpable, casi tangible, que lo acompañaba en cada movimiento, como si fuera un hilo invisible tejido entre él y el mundo, un lazo que unía lo visible con lo invisible, lo dicho con lo callado, lo conocido con lo soñado. Mientras caminaba, una melodía sutil y misteriosa comenzó a percibirse en el silencio, una sinfonía hecha de susurros, ecos y resonancias que parecían nacer no de un instrumento, sino del propio tejido del universo, vibrando en las fibras mismas de su ser y en el latido de la tierra que pisaba. Elías se detuvo un instante para prestar atención a aquel concierto invisible, donde cada nota era un suspiro, cada pausa una pregunta sin respuesta, y cada repetición una invitación a escuchar con una profundidad nueva, más allá del mero oído. Aquella música no estaba compuesta de sonidos habituales sino de silencios que se entrelazaban con voces efímeras, voces que no pertenecían a nadie y a todos, que parecían brotar de las raíces del mundo y de los sueños de los seres que lo habitaban en diferentes tiempos y dimensiones. En esa sinfonía, Elías reconoció fragmentos de sus propios pensamientos, recuerdos difusos y emociones guardadas, como si la música fuese un espejo de su alma que le devolvía una imagen no estática sino siempre cambiante, viva y en expansión. Fue entonces cuando una figura apareció a lo lejos, emergiendo de la penumbra que empezaba a tejerse entre los árboles flotantes y las montañas suspendidas, una figura que parecía al mismo tiempo sólida y etérea. Envuelta en un halo de luz que oscilaba entre el dorado y el azul, colores que no pertenecían a ninguna paleta común sino a la esencia pura de la percepción. Al acercarse, Elías pudo distinguir que era una mujer de ojos profundos y voz suave, que parecía encarnar la misma melodía que lo envolvía. Una presencia que no se imponía con fuerza sino que invitaba con la dulzura de un río que acaricia las piedras sin alterar su curso. Ella se presentó como Serene, guardiana de las voces invisibles, aquellas que habitan en el espacio entre las palabras, en los silencios que guardan los secretos del alma y en los suspiros que el viento lleva sin destino fijo. Serene explicó que el mundo que ahora recorrían era un espacio donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se difuminaban, y donde la comunicación no dependía exclusivamente del lenguaje convencional sino de la capacidad de escuchar con el corazón y el espíritu. En ese lugar, cada silencio era tan significativo como una palabra pronunciada, y cada pausa entre las notas de la sinfonía contenía una historia por descubrir. Invitó a Elías a unirse a ella en un viaje hacia el interior de esos silencios, para aprender a entender las voces que no se escuchan con los oídos sino que se sienten en la profundidad del ser, aquellas que hablan de anhelos, miedos, esperanzas y verdades que a menudo permanecen ocultas en el bullicio del mundo cotidiano. A medida que caminaban juntos, Serene compartió relatos de viajeros que, como Elías, habían cruzado aquel umbral y habían aprendido a interpretar la sinfonía de los silencios, descubriendo que en ese arte residía la llave para desvelar los misterios más profundos de la existencia. Le contó cómo esas voces invisibles podían guiar, sanar y transformar, pero también advertía que su escucha requería humildad y paciencia, pues en ocasiones revelaban verdades difíciles de aceptar o caminos que exigían renuncias. A lo largo del recorrido,
La melodía que los acompañaba fue tomando formas cada vez más claras, y Elías comenzó a sentir que las notas danzaban alrededor de sus pensamientos, hilando un tapiz de significado que iba más allá de las palabras. En un momento dado, llegaron a un claro donde el tiempo parecía dilatarse aún más y la sinfonía alcanzó una intensidad que llenaba el aire con vibraciones que podían sentirse en el pecho como un latido compartido entre el mundo y su propio corazón. Allí, Serene pidió a Elías que cerrara los ojos y se sumergiera en el silencio interior, ese espacio profundo donde las voces invisibles se manifiestan sin mediación, donde las emociones se desnudan y la mente se aquieta para dar lugar a la intuición y al descubrimiento. En ese acto de entrega, Elías sintió que su conciencia se expandía, que las barreras entre él y el entorno se desvanecían, y que todo cuanto le rodeaba era parte de un tejido vivo en el que cada hilo tenía un sentido y un propósito. Durante lo que pareció una eternidad contenida en un instante, Elías escuchó dentro de sí mismo una conversación sin palabras, un diálogo silencioso entre su esencia más profunda y el universo. Un encuentro con aquello que siempre había buscado sin saber cómo nombrarlo. Experimentó una paz radical, una certeza que no necesitaba pruebas ni explicaciones, sino que se sostenía en la experiencia pura y en la aceptación total de lo que es, con sus luces y sombras. En ese espacio, comprendió que el viaje no se trataba solo de llegar a un destino o descubrir un secreto, sino de aprender a habitar plenamente cada momento, a encontrar la melodía propia en la sinfonía universal, y a vivir con autenticidad y amor. Cuando Elías abrió los ojos, Serene estaba a su lado, sonriendo con la dulzura que solo quien ha compartido un secreto sagrado puede expresar. Ella le entregó un pequeño objeto, una piedra translúcida que brillaba con una luz interior, un símbolo de la conexión con las voces invisibles y la capacidad renovada para escucharlas y comprenderlas. Le recordó que esa piedra no era un amuleto mágico sino un recordatorio tangible de la experiencia vivida, un ancla para los momentos en que la duda o el miedo amenazaran con apagar la melodía interna. Además, le dijo que el camino seguiría poniendo a prueba su sensibilidad y su coraje, pero que en la escucha profunda y el silencio estaba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Elías avanzaba por la vasta extensión de aquel paisaje que ya no podía llamarse simplemente un lugar, pues parecía una amalgama de espacios superpuestos y tiempos entrelazados que desafiaban la lógica común y las certezas del mundo conocido. La piedra luminosa que Serene le había entregado seguía brillando con una intensidad sutil, una luz interior que parecía alimentarse de su propia respiración y de la energía que impregnaba el aire, como si fuera un corazón minúsculo latiendo en la palma de su mano, recordándole la conexión profunda que ahora sostenía con las voces invisibles y los silencios cargados de significado. Cada paso lo llevaba hacia un territorio más intangible, pero también más real, donde las fronteras entre lo físico y lo espiritual se diluían en un murmullo constante que resonaba en la profundidad de su ser. A medida que avanzaba, sentía como aquella luz interna lo guiaba, no con la certeza de una ruta fija, sino con la suavidad de un susurro que invitaba a descubrir caminos ocultos y a desvelar misterios escondidos en la sombra y la luz. En ese caminar sin prisa pero sin pausa, Elías comenzó a percibir que no estaba solo, aunque la presencia de otros no se manifestaba en formas concretas ni visibles. Más bien, eran presencias etéreas, fragmentos de historias olvidadas, ecos de vidas que habían transitado antes por aquel espacio suspendido entre el sueño y la vigilia. Estas presencias no eran invasivas ni temibles,
sino compañeras silenciosas que lo acompañaban en su peregrinaje, ofreciendo sin palabras la sensación de que todo aquello era parte de un tejido más amplio y armonioso. Fue entonces cuando Elías sintió que el tiempo, lejos de ser una línea recta, era una red infinita de momentos entrelazados que podían expandirse o contraerse, repetirse o invertirse. Y que en esa red se tejían las experiencias que él había vivido y las que aún estaban por venir. Comprendió que su propia historia era un hilo en esa tela infinita, y que cada instante llevaba consigo la posibilidad de un nuevo comienzo o la sombra de un final que se disolvía en la continuidad eterna. Mientras meditaba sobre esa revelación, la luz de la piedra se intensificó y de ella surgió una figura que parecía nacer del propio resplandor, una figura que poco a poco tomó la forma de un anciano sabio, cuya mirada transmitía la calma profunda de quien ha visto más allá de las apariencias y ha aprendido a escuchar el latido oculto del mundo. Su voz, cuando habló, no fue un sonido sino una vibración que resonó en el interior de Elías, despertando una comprensión que no podía expresarse con palabras. El anciano explicó que él era el guardián de los puentes, aquel que vela por los nexos entre los diferentes planos de existencia, y que la luz de la piedra era un fragmento de la esencia de esos puentes, un faro para quienes se atreven a cruzarlos con el corazón abierto y la mente en calma. Le habló de la importancia de mantener la integridad en ese viaje, pues cada paso podía alterar no solo su realidad sino también las múltiples capas de la existencia que se entrelazaban en aquel mundo de silencios y voces invisibles. Elías escuchó con atención, sintiendo como aquellas palabras abrían en su interior nuevas puertas de percepción y sensibilidad. El guardián le habló también de los desafíos que enfrentaría, no solo externos sino internos, pues la verdadera travesía consistía en atravesar los miedos, las dudas y las sombras que habitan en el alma humana. La luz de la piedra, dijo, era un faro que podía iluminar el camino, pero no eliminaba la oscuridad, sino que enseñaba a convivir con ella, a reconocerla como parte del todo y a transformarla en fuerza y sabiduría. En ese encuentro, Elías sintió una mezcla de respeto y humildad, consciente de que había llegado a un punto crucial de su camino, donde la voluntad y la entrega debían unirse para continuar avanzando hacia aquello que aún no podía comprender del todo. Continuaron juntos por un sendero que parecía bordear el límite entre lo tangible y lo intangible, y a cada paso Elías podía sentir cómo se tejían en el aire nuevos sonidos, nuevos colores y nuevas sensaciones que enriquecían la experiencia y expandían su conciencia. De repente, el paisaje comenzó a cambiar, y ante sus ojos apareció un lago inmenso cuyas aguas reflejaban no solo el cielo, sino también imágenes de recuerdos, deseos y posibilidades, como un espejo de las infinitas facetas de la existencia. El guardián invitó a Elías a acercarse y mirar en esa superficie líquida, pues allí se encontraba la esencia de su propia historia, de todo aquello que había sido, es y será. Al mirar, Elías vio escenas de su infancia, fragmentos de sueños olvidados, momentos de alegría y de tristeza, y también visiones de futuros posibles, caminos que se bifurcaban y se unían en una danza perpetua. Aquellas imágenes no eran fijas ni definitivas, sino fluidas y cambiantes, y a través de ellas Elías comprendió que su destino no estaba escrito en piedra sino en la libertad de elegir y de crear a cada instante. La experiencia junto al lago fue profunda y reveladora, y Elías se sumergió en una reflexión que lo llevó a cuestionar todo lo que hasta entonces había dado por cierto. Sintió la necesidad de liberar viejas ataduras, de soltar el miedo a lo desconocido y de abrirse plenamente a la maravilla y el misterio que el viaje le ofrecía.
En ese acto de entrega, la luz de la piedra brilló con una fuerza renovada y Elías sintió como se llenaba de una energía nueva. Una fuerza serena y constante que parecía nacer del encuentro con su propia esencia y con la vastedad del cosmos. El guardián, entonces, le reveló que ese poder era el regalo de la reconciliación, la unión entre el ser y el todo, la aceptación radical de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Le recordó que el camino era largo y a veces solitario, pero que la conexión con esa luz interior sería siempre su guía y su refugio. A medida que la penumbra del crepúsculo se iba extendiendo sobre el paisaje que Elías ya empezaba a reconocer como su mundo, pero también como un vasto territorio de misterio e infinitas posibilidades, el joven caminante sentía en cada fibra de su ser que estaba al borde de algo definitivo, un umbral invisible que separaba no solo etapas sino dimensiones enteras de su existencia. La luz tenue de la piedra, esa pequeña esfera brillante que había cobrado en sus manos una presencia casi viva, parecía ahora pulsar con una cadencia más intensa, como si respondiera a la energía profunda que vibraba en el aire y en el propio corazón de Elías. Había una cualidad casi palpable en aquel momento, una tensión suspendida entre el silencio absoluto y un latido primordial que resonaba más allá de cualquier sonido. En esa amalgama de sensaciones, Elías comprendía que el destino que le esperaba no era una simple continuación de su recorrido, sino una revelación que desafiaría todas las certezas. Una experiencia que lo llevaría a trascender las fronteras del tiempo, del espacio y de sí mismo. El camino que siguió en esa noche que parecía hecha de seda oscura y estrellas fugaces lo condujo a un claro en el bosque, un lugar que parecía existir fuera del tiempo, envuelto en una atmósfera etérea donde la realidad y el sueño se encontraban sin conflicto. Allí, en el centro de ese espacio silencioso, se alzaba una estructura de piedra que parecía un antiguo altar, cubierto por un delicado tapiz de musgo y enredaderas luminescentes que desprendían un brillo suave y dorado. Aquella construcción no parecía parte del mundo ordinario, sino una reliquia de un tiempo remoto o tal vez de un mundo paralelo, una puerta simbólica que invitaba a la contemplación y a la introspección profunda. Al acercarse, Elías pudo sentir el pulso de una energía antigua, una fuerza que resonaba con la misma frecuencia que la piedra en su mano y con el latido secreto de su alma. Con reverencia, posó la esfera luminosa sobre el altar, y en ese instante el ambiente se llenó de una vibración delicada que envolvió todo el claro, como si la naturaleza misma hubiera contenido la respiración para presenciar aquel momento sagrado. En medio de aquel silencio cargado de significado, una voz surgió sin forma definida, suave y clara, resonando en el interior de Elías como un eco eterno que parecía surgir de las raíces profundas de la tierra y de los cielos infinitos a la vez. Era la voz del tiempo, un susurro que trascendía palabras y que hablaba directamente al corazón, revelando secretos que solo pueden ser comprendidos cuando el alma está preparada para escucharlos. El tiempo le habló de ciclos que se entrelazan, de momentos que se repiten con distintas caras y destinos que se bifurcan en infinitas ramificaciones, y en esa narración que parecía danzar entre lo visible y lo invisible, Elías comprendió que él mismo era parte de un tejido cósmico, una hebra que mantenía viva la conexión entre pasado, presente y futuro. La voz le recordó que cada experiencia, cada encuentro, cada desafío era una oportunidad para crecer y para transformar la realidad a través de la intención y la conciencia profunda. En ese instante, el joven se dio cuenta de que no era un simple espectador, sino un creador activo, un artesano de su propio destino y del destino colectivo.
Mientras esas revelaciones se asentaban en su espíritu, la piedra luminosa comenzó a cambiar de forma y textura, como si respondiera a la vibración del claro y a las palabras invisibles que flotaban en el aire. Lentamente, se transformó en un cristal multifacético que reflejaba infinitos destellos de luz y sombra, creando un juego de colores que parecía contener la totalidad del cosmos en su interior. Elías sintió una mezcla de asombro y reverencia, consciente de que aquel objeto era mucho más que un simple talismán. Era un símbolo de la unión entre la materia y el espíritu, entre el misterio y la revelación. Un puente tangible hacia la sabiduría profunda que residía más allá de la apariencia. En ese momento, también comprendió que para avanzar más allá de aquel punto debía soltar las cargas del pasado, dejar ir los miedos que lo habían acompañado y abrirse a la verdad con humildad y coraje. Pues sólo así la luz interna podría brillar sin sombra y sin impedimentos. Al extender las manos para sostener el cristal, Elías sintió una oleada de energía que recorrió todo su cuerpo, como un río de luz que despertaba cada célula y cada fibra de su ser. Aquella energía le trajo imágenes fugaces de momentos decisivos, de personas queridas y de enseñanzas aprendidas a lo largo de su viaje, pero también de posibilidades futuras que aún no se habían manifestado. Vio visiones de caminos que se bifurcaban y de puertas que se abrían hacia horizontes desconocidos. Y entendió que su misión era recorrer esos senderos con la confianza de quien sabe que cada paso es un acto de creación y de amor. La noche, que había comenzado como un velo oscuro, se transformó en un espacio de infinitas estrellas y constelaciones. Y en medio de aquella inmensidad Elías sintió la presencia amorosa y silenciosa de todo aquello que trasciende las palabras, la vida misma en su forma más pura y esencial. Con el cristal en sus manos y el corazón henchido de gratitud, Elías dio un último vistazo al claro y al altar. Sabiendo que ese lugar quedaría para siempre grabado en su memoria como un santuario de transformación y renacimiento. Mientras comenzaba a descender por el sendero que lo llevaría hacia la conclusión de su travesía, comprendió que el verdadero viaje no era hacia un destino exterior, sino hacia el interior de sí mismo. Hacia ese espacio sagrado donde habita la paz, la sabiduría y la conexión con el misterio eterno. La luz del cristal era ahora una llama constante que iluminaba su camino. Un recordatorio de que la belleza y la verdad se encuentran en la aceptación plena del presente y en la valentía de abrazar lo desconocido con el alma abierta y el espíritu dispuesto. El alba se fue filtrando lentamente entre los pliegues oscuros de la noche, esa misma noche que parecía haberse suspendido en un limbo de silencio y magia. Mientras Elías avanzaba con una calma renovada y un sentimiento profundo de haber llegado a un punto decisivo que trascendía cualquier idea previa que pudiera haber tenido sobre el tiempo, el espacio y su propio destino. Los primeros rayos de luz tocaban el paisaje con una suavidad que parecía casi un susurro, y a medida que el día nacía, se desvelaban ante sus ojos los contornos de un mundo que había cambiado tanto. O tal vez había sido siempre así, invisible para quienes no estaban dispuestos a ver más allá de las apariencias. En aquel instante, Elías sintió como dentro suyo se abría una puerta invisible hacia una dimensión donde convergían todas las experiencias vividas, todas las lecciones aprendidas y todos los sueños que aún vibraban en su interior. Y supo con certeza que aquel momento sería recordado para siempre como el punto culminante de una travesía que no solo había transformado su ser, sino también la esencia misma del mundo que habitaba. El aire fresco de la mañana llevaba consigo un aroma mezclado de tierra húmeda, flores silvestres y una misteriosa fragancia que parecía brotar de la misma vida en su expresión más pura y originaria.
Elías caminaba con paso firme, pero sin prisa, consciente de que el tiempo había cambiado de ritmo y que cada segundo se expandía en una eternidad delicada y preciosa. Los árboles que lo rodeaban susurraban antiguas canciones al viento, melodías que hablaban de renacimientos, de ciclos infinitos y de la conexión profunda entre todo lo que existe. En ese instante, el joven no estaba solo ni perdido, estaba acompañado por la presencia silenciosa de aquello que no se puede nombrar, pero que se siente en el corazón como la fuente misma de la verdad y la paz. Cada hoja que caía, cada rayo de sol que tocaba su piel, cada sombra que danzaba en el suelo parecían formar parte de una sinfonía mayor. Una coreografía perfecta que lo invitaba a sumergirse con confianza y amor en el misterio de la vida. Mientras avanzaba hacia lo que intuía como el final de su recorrido, Elías recordó con claridad los momentos que habían marcado su viaje, la búsqueda incansable, las pruebas que parecían insuperables. Los encuentros inesperados con seres y paisajes que desafiaban toda lógica y, sobre todo, la transformación profunda que había ocurrido en su interior. No era ya el mismo joven inquieto y lleno de dudas que había empezado a caminar sin rumbo en aquel mundo extraño y maravilloso. Ahora era alguien que había aprendido a abrazar la incertidumbre con serenidad, que había descubierto en el silencio la voz más clara, y que había entendido que la verdadera libertad reside en la aceptación plena y amorosa de cada instante. En ese pensamiento, una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios, y su corazón palpitó con una gratitud que parecía desbordar los límites de su cuerpo y fundirse con la vastedad del cosmos. Finalmente, Elías llegó a la orilla de un lago cuya superficie era un espejo perfecto que reflejaba el cielo en su inmensidad. Allí, junto a aquel espejo de agua, se detuvo y contempló su propia imagen reflejada, una imagen que ya no era solo la de un cuerpo físico, sino la representación visible de todo un viaje interior, de todas las luces y sombras que había integrado en su camino. En ese momento, comprendió que la verdadera magia no estaba en los lugares o en los objetos fantásticos que había encontrado, sino en la transformación del alma que había ocurrido a través de la experiencia misma. El lago, con su calma profunda y su quietud absoluta, se convirtió en el símbolo de esa paz alcanzada, de ese equilibrio sagrado entre la luz y la sombra, entre el fin y el comienzo, entre el ser y el devenir. De repente, la superficie del agua comenzó a ondular suavemente, como si una presencia invisible la tocara con delicadeza, y en esas ondas Elías vio reflejadas escenas de su vida pasada, presente y posible futuro. Vio rostros queridos que lo habían acompañado en sus recuerdos, escuchó palabras de sabiduría y amor que aún resonaban en su interior, y sintió la vibración profunda de un llamado que trascendía su propia existencia individual para conectarlo con el latido eterno de toda la creación. En aquella visión, las barreras del tiempo se disolvieron, y todo pareció fundirse en un instante eterno donde pasado, presente y futuro eran uno solo. Fue entonces cuando comprendió que el viaje que había emprendido era, en esencia, un viaje hacia la unidad, hacia la integración total de su ser con el misterio que habita en el corazón del universo. El silencio volvió a reinar en el claro junto al lago, pero ya no era un silencio vacío o inquietante, sino un silencio pleno, lleno de significado y de promesas. Elías sintió que su cuerpo se relajaba por completo, que cada músculo se entregaba a la paz que lo envolvía, y que su respiración se hacía lenta y profunda, acompasada con el ritmo sereno del mundo que lo sostenía. En ese estado de quietud profunda, una voz interior comenzó a resonar con claridad cristalina,
no con palabras sino con una melodía que era a la vez un abrazo y una invitación. Un canto que parecía surgir de la misma esencia de la vida. La melodía le hablaba de renacer, de soltar las cadenas que atan al miedo, de abrirse al amor incondicional y a la compasión que trasciende toda dualidad. Elías cerró los ojos, permitiendo que esa música sagrada lo envolviera y lo transformara desde dentro hacia afuera. Cuando finalmente abrió los ojos, el mundo había cambiado nuevamente, pero esta vez con una luz nueva, una claridad que penetraba hasta el último rincón de su ser y del paisaje que lo rodeaba. Ya no había lugar para la duda ni para el temor, porque en su corazón habitaba ahora una certeza profunda, una certeza nacida de la experiencia vivida, de la conexión con el misterio y de la aceptación completa de lo que es y de lo que será. Elías se puso de pie con una serenidad que parecía surgir de un manantial eterno, consciente de que el fin de su viaje no era una conclusión definitiva sino un comienzo perpetuo. Una puerta que se abría hacia infinitas posibilidades y hacia una existencia donde la maravilla y la paz coexisten en perfecta armonía. Con el último brillo del sol bañando su rostro y el susurro del viento acariciando su piel, Elías emprendió el regreso, no hacia un lugar físico, sino hacia ese espacio sagrado dentro de sí mismo donde habita la luz que nunca se extingue. Y mientras avanzaba, el mundo entero parecía celebrar en silencio aquel instante, como si el universo entero reconociera en él la huella indeleble de un alma que ha transitado la oscuridad para descubrir la claridad, la soledad para encontrar la compañía eterna, y la incertidumbre para abrazar la verdad inmutable del amor y la vida. Y así, con el corazón lleno de paz y los ojos abiertos a la infinita belleza del misterio, Elías caminó hacia el horizonte, sabiendo que donde quiera que fuera, llevaba consigo la luz que transformó su mundo y que, en última instancia, transformaría también el de quienes tuvieran la valentía de seguir su propio viaje hacia el interior del alma.